El tema de hoy era hermenéutica bíblica. Lo voy a dividir en dos partes. Esta primera parte son principios de hermenéutica bíblica desde la perspectiva de la misma Biblia, cómo leer la Biblia por dentro. Y la segunda parte de la charla va a ser sobre métodos exegéticos. No he preparado un libro distinto, sino que he traído una Biblia. La Biblia de nuestro pueblo le tengo cariño porque es la de mi profesor Alonso Shekel. He traído otro libro que después os presentaré. Y como temas básicos voy a seguir los de un libro gordo del que tengo por ahora solo la primera edición en la tercera reimpresión, que es Diccionario de la Biblia, titulado Palabra e Historia. La mitad está dedicada a la Biblia como historia y la otra mitad a temas hermenéuticos, la Biblia como palabra. Ha salido ya, repito, una segunda edición muy cambiada y ampliada. Le han puesto el título Gran Diccionario Bíblico, pero todavía no la tengo en mano, la he visto ya en la propaganda. Comienzo pues hablando de la Biblia como libro. ¿Qué significa el hecho de que tengamos un libro? No es nada evidente que tengamos un libro sagrado. Porque mis abuelos sabían leer, pero no eran de cultura escrita. Como la inmensa mayoría de los abuelos o bisabuelos nuestros de la España profunda, que o sabían leer poco, o sabían leer, pero no eran de cultura escrita. La cultura escrita nos ha llegado a la gran masa en los últimos 100 años. ¿Qué son los 100 años en nuestra masa hispana? O los 3.000, 4.000 años en la gran cultura de los pueblos desde China hasta aquí, hasta el Finisterre, dentro de una historia larguísima donde había cantidad de religión sin libro. Y aquellos que no tenían libro religioso no estaban en inferioridad de condiciones. Y además entre católicos el libro religioso lo han utilizado hasta anteayer solamente los clérigos que sabían leer y escribir. Los otros oían la Biblia en misa, oían la explicación, ciertos sermones, tenían ciertas historias sagradas, pero no tenían libro. El hecho de que una religión como el cristianismo tenga un libro oficial es algo que merece la pena preguntarse. Un libro que es simplemente un libro heráldico, está ahí para que algunos lo estudien, o es un libro real al que remite la experiencia cristiana. Os he dicho, primero, que las grandes religiones antiguas no tenían libro. El libro empieza hace 3.000 años, en la India, en Egipto, pero todavía no son libros clave que definen la religión de las grandes masas, aunque haya el libro de los Vedas, que es importantísimo en la India, el libro de los muertos y otros libros sagrados y escritos en las pirámides y en los monumentos de Egipto. El libro sagrado, en sentido ya más intenso, empieza con el llamado tiempo eje, que dicen que viene del año 600, quizá 800 antes de Cristo hasta el 200, donde se dieron los grandes cambios culturales de los que vivimos todavía. Cambios culturales en 4 o 5 espacios al mismo tiempo, en la India, en China, en Persia, en Israel, y está comenzando en Grecia. Y de esas grandes culturas derivan todas las culturas posteriores, las nuestras. Y hay varios libros importantes. Se hacen importantes algunos libros en China, como el Tao y algunos otros, aunque no tienen el carácter sagrado que tiene la Biblia o el Corán. Se hacen importantes ciertos libros sagrados en la India, empezando por los Vedas y pasando después a algunas Upanishadas o pasando al canon, básicamente Pali, del budismo. Y se hace importante en ese momento una escritura en Grecia, pero en Grecia no se ha divinizado, no se ha sacralizado,
una escritura. Hay una escritura que es canónica, básicamente la de Homero y Hesíodo, pero no es escritura sagrada en el sentido estricto de la palabra. Una escritura sagrada apareció en la zona persa con el zoroastrismo, pero no ha pervivido apenas, y la más importante de todas ha sido la escritura judía, que empieza desde el año quizá 1000 antes de Cristo hasta el tiempo de Cristo, una larguísima escritura, en una zona que algunos dicen que es marginal, pero que es absolutamente central en la cultura humana, porque ha sido allí, en el entorno de Israel, donde se ha democratizado la escritura. Antes la escritura era cosa de sabios, algunos privilegiados dedicados simplemente a tener oficio de escribas en China. Era más fácil leer y escribir en Mesopotamia, pero era difícil. O en Egipto. En cambio, en esa zona, 100 kilómetros en torno arriba, abajo a Galilea, Fenicia por un lado, la zona del Jordán hacia Jericó, han logrado los fenicio-palestinos algo extraordinario. 23, 24 signos, y con eso se hace una escritura que una persona normalita, iba a decir casi un idiota, puede aprender a leer y escribir. ¿Por qué? Porque se necesitaba, por vez primera, una escritura rápida para que la pudieran tener comerciantes fenicios, para tratados de tipo diverso, de tal manera que esta escritura se universaliza muy pronto y pasa de esta zona de Fenicia, Palestina a Grecia. La escritura griega es simplemente una variante de la Fenicia Palestina, pasa después pues a las escrituras latinas, a las escrituras eslavas, etc. Pues bien, en ese contexto ha habido una necesidad de fijar en libros algunas cosas, y donde se ha fijado con más, perdonad la palabra, obsesión, o con más fidelidad, para fijar algunos contenidos históricos y legales, donde se ha fijado casi mejor ha sido en Palestina. Evidentemente tenemos el Código de Hammurabi, lo podéis ver por ahí en todos los museos, que es una larguísima colección de elementos jurídicos. Tenemos la escritura oficial de una ciudad en el norte de Fenicia, actualmente en Siria, está el Ugarítico, Ugarit, por gracia de Dios, el Ugarit, y en alguna otra ciudad como en Mari, como escribían en ladrillo, se ha conservado la biblioteca intacta, porque llegaron los invasores, quemaron la ciudad, y al quemarse se plegó la biblioteca y se ha conservado perfectamente hasta el día de hoy. Textos jurídicos, textos de tratados internacionales y textos también míticos, de tal manera que gran parte de la Biblia nuestra es muy parecida a los textos de Ugarit, que son de unos 400, 500 años antes, que es ya también una escritura alfabética, con veintitantos signos. Pero lo nuevo y más significativo de Israel es que van recogiendo textos jurídicos, son los más importantes. Por eso, en la escritura de Israel lo importante es la ley. Tratados legales para la vida social y tratados legales que marcan las relaciones del hombre con Dios. Han ido recogiendo también elementos de historia, reinterpretada desde Dios. La novedad está en que cuando se escribe la historia en Israel, se fija en Israel la historia, el año 650 a.C., está escribiendo Heródoto en Grecia. Lo que pasa es que Heródoto no quiere hacer una escritura sagrada, y los israelitas hacen una escritura que ellos quieren que sea una confesión de fe. Vamos a escribir lo que Dios ha hecho con nosotros, los compromisos que tenemos con Dios. De todas maneras, libro como importante no ha existido en Israel hasta muy, muy adelante. Se conservaban los textos sagrados oficiales en el templo de Jerusalén. Una casta de sacerdotes mantenía los textos. Había otros textos sagrados en el palacio del rey. Y había textos comerciales en las casas de todos los comerciantes, aunque en Palestina había menos. Esos textos comerciales se conservaban más en Fenicia, donde tenían casi el monopolio del comercio, ¿verdad? Pero en un momento determinado, después de muchas y muchas crisis,
los judíos han ido recogiendo un corpus de escritos en los cuales ellos se han sentido identificados. Y han hecho algo extraordinario, muy significativo, y han recogido textos jurídicos, textos históricos, textos poéticos y sobre todo textos de profetas. ¿Por qué? Porque hubo una generación de gente que tuvo una capacidad extraordinaria de ver lo que significa Dios. Poetas, profetas, dijeron un tipo de oráculos que la gente aprendió de memoria, muchísimos. Tuvieron discípulos que repetían los oráculos y después de muertos, Amós, Oseas, Isaías, en escuelas y en grupos se fueron recogiendo estos oráculos. De tal manera que empezó a haber mucha gente que tenía escritos de profetas y que tenía escritos también pues, vinculados a la vida del pueblo. De todas maneras, la escritura como escritura no se fija hasta el año 400 a.C. con Esdras, Nehemías, más tarde todavía, cuando se reconstruye la identidad del pueblo. ¿Y saben ustedes quién es el que funda la escritura israelita? El Estado. Pero no el Estado judío, sino el Estado de los jefes. Primero los persas. Los persas eran hombres de mucha sabiduría escrita. Tenían su idioma persa, pero como eran muy sabios, los documentos oficiales los hacían en 3 idiomas, como aparecen todavía en las piedras esas sagradas, que si Dios los remedia se van a conservar, si no entran por allí los del Estado Islámico, ¿verdad? Y los ponen siempre en idioma persa, claro, el oficial de ellos, pero siempre en arameo, porque el arameo lo entienden desde Egipto hasta Persia. Y a veces le añaden en griego, un poco más tarde, ¿verdad? Y entonces el emperador persa, cuando quiere que las cosas se regulen bien y que haya unas fuertes autonomías, el problema de las autonomías era radicalmente importante para los persas, ellos necesitan que los judíos le digan cuál es tu ley. Y les tienen que mandar los sacerdotes judíos al gran emperador persa la ley, le mandan el Pentateuco. Nosotros nos regimos por estos principios. Y da el visto bueno el emperador persa. Empezando, pues es uno de los jerjes en el que impone esto, después de Darío. Ciro todavía no impone esto, en torno al 400. Y manda a su emisario, a su preferido, que se llamaba Nehemías. Porque claro, los reyes persas tenían un imperio de, ¿cuántas? 40 satrapías, desde la India hasta las costas del Egeo. Cada una con sus leyes, con sus lenguas, con sus tradiciones religiosas, y juraron no imponer una única religión, cosa que habían querido hacer antes, babilonios y asirios, pero juraron que podía ser un estado multiétnico. Dicen algunos que no ha habido hasta hoy un estado mejor que el estado persa. Cayó por una serie de circunstancias, fue más hábil Alejandro, luego vino Roma, ¿verdad? Y entonces le tienen que mandar al emperador persa el escrito. Y se lo mandan en hebreo, ¿por qué? Porque el hebreo y arameo es casi igual. Se entienden, aunque lo más seguro que haya ya copias arameas. Y después, el que manda esto con una radical fuerza, ¿sabéis quién es? El Ptolomeo, el rey griego de Egipto. Después de la conquista de Alejandro Magno, tuvo mucho tiempo, del 300 al 200, Palestina fue de los egipcios. Luego la conquistaron los seleucidas de Antioquía, más sirios, ¿verdad? Y entonces el gran rey de Egipto les dice, me mandáis vuestras costumbres, y van a leer ese libro mis técnicos. Y entonces traducen al griego, y va a ser la Biblia oficial en griego. Y entonces ya cuando la traducen en torno al año 180 a.C. y la ponen en la biblioteca de Alejandría, la biblioteca oficial, y en el palacio imperial de los Ptolomeos, entonces ya traducen no solamente los libros de leyes, de historia, el Pentateuco, sino que traducen también, le meten profetas y le meten otros libros nuevos escritos en griego. De tal manera que va a haber 2 Biblias, una la griega de Alejandría y otra la hebrea de Jerusalén, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Los cristianos han seguido más la Biblia griega, porque cuando se han extendido por el mundo entero no podían llevar el hebreo, que no lo entendían, la mayoría de la gente, en cambio, el griego sí. O sea que tenemos de pronto un pueblo con un libro. Y cuando en el libro del Eclesiástico dicen qué es lo definitivo, lo importante para Israel, empiezan a discutir unos y otros
algunos dicen que lo más importante es el templo, pero en ese libro de un escriba se termina diciendo que lo que define a los judíos es que tienen un libro. Y ese libro es algo así como la decantación de la experiencia de Israel. La identidad de Israel está en ese libro. Y Dios se revela en un libro. Ya tenemos lo más importante. Los musulmanes han seguido lo de los judíos. Y Dios se revela en un libro, mucho más que los judíos, porque los judíos, además del libro, tienen mucha tradición y tienen pueblo. En cambio, los musulmanes se han quedado con... ¿Dios se revela en qué? En el Corán, en un libro. En cambio, los cristianos han aceptado básicamente eso. Dios habla a través de un libro, pero nunca lo han aceptado del todo. Han pensado que más importante es la vida y han terminado diciendo que el libro cristiano no es esto. El verdadero libro cristiano que es la vida de Jesús de Nazaret. Pero claro, hay que pactar, porque esa vida de Jesús de Nazaret está muy bien, pero ¿dónde está consignado lo que es Jesús de Nazaret? Vamos a ver. Los primeros tipos escribas cristianos corrieron enseguida el riesgo de dominar en la iglesia y de hacerse agnósticos y decir, nosotros solos somos los que sabemos, el vulgo, el pueblo, no sabe. En contra de eso, Ignacio de Antioquía dirá, la novedad del cristianismo no es un libro, que está bien que esté ahí, la novedad del cristianismo, los archivos del cristianismo, son la vida de Jesús de Nazaret. De todas maneras, eso no indica que hayan dejado a un lado el libro. Segundo, ¿cuántas Biblias tenemos? La tradición cristiana desde el principio ha dicho que hay por lo menos 3 Biblias, importantísimas. Una es la Biblia cósmica. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El cielo es un libro que habla de Dios. El cielo, la tierra, la totalidad del universo. Esto que lo ponían muy de relieve los griegos. Segundo, hay un libro interior. Dice San Pablo que tenemos la escritura, ¿dónde? En el corazón. Que Dios, en tiempo antiguo, cuando eran muy bárbaros, perdonen el lenguaje, tuvo que escribir en tablas de piedra, pero que la verdadera escritura es la escritura del corazón. Os daré una nueva ley que ya no estará en un libro, sino que la inscribiré en vuestros corazones. ¿Recordáis esto que repiten por lo menos 2 profetas, Jeremías, de alguna manera, y Ezequiel? Y pues está el libro también. Y los cristianos han tomado de los judíos el libro. Y el libro de los cristianos durante 150 años ha sido solo la Biblia de Israel. Los cristianos durante 150 años no han tenido otro libro sagrado que la escritura de Israel. Pero ha habido un tema muy importante, y es que con la escritura de Israel no se arreglaban del todo, había problemas y había cosas que precisar, y entonces le añadieron, vamos a ver, tengo aquí la Biblia, hasta aquí está la escritura de Israel, esta gorda, y a esta le añadimos, la Iglesia se atrevió a añadirle en un único libro, unos libros sobre Jesús, y unas cartas de Pablo, y unos escritos interesantes. Hicieron un único libro. ¿Sabéis que los cristianos han sido los inventores del libro material? ¿Por qué? Por una razón práctica. Antes, un libro era un rollo, y un rollo, para ser viable, no puede tener más de 40, 50, a lo más 60, y ya casi imposible, 70 recuadros, páginas, porque el rollo no va todo seguido así, sino que va unas columnas, otra. Y los rollos más grandes que tenemos pues son el de Isaías, por ejemplo, que está en el Museo de Qumran, que se copiaba, ¿verdad? Y cuando recogen la ley, pues los judíos que ven que no la pueden meter toda en un rollo, ¿y qué hacen? 5 rollos, Pentateuco, 5 rollos. ¿Por qué? Por necesidad material, diríamos, pero ya había suficiente capacidad de aprendizaje técnico. En el siglo II después de Cristo, ¿para qué? Para hacer pergamino muy finito, o para hacer papiro muy finito, donde se pudieran unir en un único libro esto que tenemos ahora. Esto que es un prodigio. Todos estos libros sabéis que están ahora preparados aquí, en Barcelona, en Madrid o donde sea, y mandan el disquete a China, y al cabo de 25 días llegan 10.000 ejemplares o los que sean, ¿verdad? Esto está hecho en China.
En cambio, los cristianos en el siglo II, III, cuando tienen ya dinero, hacen libro, códice. Y así se conservan los grandes códices que todavía son uno de los mayores tesoros que hay en la humanidad. Uno se conserva en el Vaticano, otros 2 en Londres, otro en Cambridge, hay uno en París, etc. Que son copias ya de la Biblia entera, donde se juntan las dos partes. Le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, Antigua y Nueva Alianza. Los judíos hicieron una cosa muy significativa, y es que no se atrevieron a añadirle nada a su escritura, porque estaba ya cerrada. Pero pusieron al lado un libro tan importante como la escritura para interpretar la escritura, es la Mishnah y el Talmud. Pero no la hicieron escritura, recuerdan, ¿verdad? Bueno, y los musulmanes que dijeron, hombre, la escritura de los judíos es buena, la de los cristianos también, pero todo está contenido en el Corán, por tanto, no hace falta ir directamente ni a la ley del Antiguo Testamento, ni al Evangelio de los cristianos, porque todo lo bueno del Evangelio cristiano y de la ley está contenido en el Corán, un único libro. Tenemos, por tanto, 3 variantes. La Biblia, a la que se le añaden libros de interpretación, la Biblia judía, con lo que llamamos Antiguo Testamento. Claro, ellos no le llaman Biblia, porque Biblia significa los libros, o un plural majestático, el libro. Pero ellos, más que un libro, tienen una colección, y le llaman con 3 nombres, Torá, la ley, que tiene una entidad. Al lado tienen profetas, Neviín, y al lado tienen Ketubín, los escritos. Y si veis una Biblia judía, suele poner Torá, Neviín y Ketubín. Hay una especie de acróstico que es la Tenuca, con las primeras letras, ¿verdad? A no ser que algunos le llaman Mikra, en hebreo, el escrito, pero no les gusta esa palabra. Los cristianos, en cambio, le han dado el nombre griego Biblia, lo que está escrito, Biblion. Y Biblion viene de Biblos, que era una ciudad donde hacían un pergamino bueno con el que se podían hacer estos libros gordos, importantes, ¿verdad? De Biblos, una ciudad de Fenicia. Bueno, ¿cuál es el centro de la Biblia? Aquí discuten, ¿eh? Si vais a preguntárselo a un judío normal os dirá que el centro es la ley. La ley es el Pentateuco. Y el Pentateuco es la ley entendida en un sentido muy amplio, porque tiene leyes, pero al mismo tiempo tiene narraciones históricas y tiene relatos así de los orígenes. Es una ley un poco muy especial. No es una constitución, aunque sabéis que en Israel no hay una constitución. La constitución del Estado de Israel sigue siendo el Pentateuco, ¿verdad? Pero es una constitución un poco especial porque tiene relatos de orígenes, tiene historias hermosas de liberación, tiene colecciones legales, pero claro, tiene colecciones legales interesantísimas. Significa que aquí en el Pentateuco tenéis por lo menos 3 grandes colecciones legales. 3. La siguiente no anula la anterior. La primera, el código, por ejemplo, de la Alianza, que es absolutamente importante del tiempo más antiguo, siglo VIII, leyes agrícolas, leyes con un fondo sagrado. Pero eso, pasado un tiempo, no valió. Y hubo que añadirle un código llamado Deuteronomio, que le llaman en griego, la nueva ley. ¿Y qué se hizo? La nueva ley no sustituye a la antigua, sino que se pone a su lado. Y todavía más adelante los sacerdotes dijeron, ¿a qué hace falta otra ley? La ley sacerdotal, y le llaman el código sacerdotal. Eso está perfectamente documentado, lo podéis ver perfectamente. Dicen que en Inglaterra siguen de alguna manera eso, que siguen como diríamos, vigentes, normas de un tiempo, de otro, y que esta norma de poner una ley única que anula las anteriores viene de Napoleón. No sé si es así, ¿verdad? Pero en la Biblia están los diversos códigos y para eso están los escribas, para que interpreten y apliquen, y no hay nunca una ley única, no hay un derecho canónico único. Es como si en España tuviéramos el código de las 12 partidas, el fuero de Vizcaya y el otro fuero, y el otro, y no hay una constitución, no hace falta, ya tenemos una tradición, ¿verdad que sí? Otros dicen que hay que cambiar la constitución y hacerla distinta, pero esto ya es una mentalidad que no es bíblica. Es, por tanto, un libro de alianza. Pero esta alianza, para que se entienda, necesita ser una alianza que está encuadrada en unos textos históricos, proféticos y sapienciales.
Y en torno a esto nació en Israel una casta especialísima de personas llamadas los escribas. Es decir, gente que sabe leer y escribir y sabe interpretar. Los escribas son juristas, son pensadores filósofos, son filósofos. Una vez que se canoniza un libro, hay que interpretarlo. Y el escriba es el que interpreta el libro. Y siempre hubo cantidad de problemas en torno a los escribas. El más importante, el que de alguna manera fijó la Biblia, fue Esdras. En torno al 490 a.C., bajo mandato de los persas. Bajo también autoridad de Nehemías, que era el copero mayor del reino, sería el ministro de economía del gran emperador. Y le dijo el emperador Jerjes: vete, arréglame aquello, pero vuelve pronto. Claro, los que hablan de estas cosas suelen meter de vez en cuando palabras un poco piadosas, porque era el eunuco del emperador. Claro, eunuco no quiere decir que estuviera castrado físicamente, ¿eh? Quería decir que era un miembro muy, muy importante de la corte del emperador, y que fue a arreglar los problemas, hacer una ley para Israel, que pudiera haber una autonomía en Jerusalén, marcada por un libro, una ciudad, unos sacerdotes, etcétera, etcétera. Y desde entonces nace la raza de los escribas, que, por ejemplo, curiosamente Jesús no la toma muy en cuenta, ¿verdad? En Jesús hay una lucha sorda, durísima, en contra del monopolio de los escribas. Perdonen la palabra, algunos recuerdan viejas historias de Castilla o del País Vasco, donde el honrado trabajador cree que los leguleyos chupatintas le mienten, le roban. Pues eso está de fondo. El escriba se hace autoridad porque sabe leer y escribir, y Jesús reinterpreta la Biblia, pero no como profesional, sino volviendo a los núcleos esenciales, y pasa media vida discutiendo con los escribas. Y da la impresión de que en la Iglesia no tenía que haber escribas, sino que la ley y el libro es algo que pueden leer todos, que puede reinterpretar cada uno, y que no puede quedar la Biblia en manos de escribas profesionales. Pero esto es muy fácil de decir, pero es muy, muy difícil de cumplir, ¿eh? ¿Recordáis a Lutero? Que dijo: la Biblia la han secuestrado los sacerdotes católicos. Ellos son los únicos que la interpretan. Y eso no puede ser. A la Biblia hay que darle una amplitud universal y cada uno la puede interpretar. Y pregona el libre examen, la libre lectura de la Biblia, cosa que está muy bien, en un momento en que el pequeño burgués alemán ya puede tener un libro. No todos los alemanes de aldea, pero cantidad de alemanes de ciudades ya se pueden comprar un libro, comprar la traducción de Lutero, y es la primera cultura universal que va a haber en alemán. La Biblia que ha traducido Lutero, que cada uno la interprete, cosa que está muy bien, que la Iglesia Católica está admitiendo ahora. Pero claro, tiene un problema, y es que la Biblia no es un libro individual para que cada uno lo interprete, es un libro comunitario, y hay también una necesidad de una lectura comunitaria, pero claro, tenemos que estar absolutamente en contra de un monopolio de algunos juristas, como si fueran ellos dueños de la Biblia, para devolver el Evangelio. Un libro muy bonito de un tal Escudero, quizá tú le conocías, Gonzalo, un libro que decía devolver el Evangelio a los pobres, escrito hace unos 40 años, y de un teólogo bastante interesante. Pero claro, ¿se le puede dar esta Biblia a uno cualquiera y decirle lee? Pues primero se aburre, porque cuando llega el Deuteronomio le cuesta, pero si llega el Levítico ya no lo lee. Y en algunos profetas puede leer algunas cosas, otras pues se pierde y necesita una pequeña orientación, si no se pierde. Y entonces es bueno que haya algunos que ayuden a leer, pero sabiendo que cada uno puede y debe leer. O sea que tenemos ya, para entender la Biblia, una hermenéutica o interpretación de la Biblia, varias cosas. Es la historia de un pueblo. La historia de un pueblo que ha ido fijando en algunos escritos su experiencia respecto a Dios, su experiencia de libertad, su experiencia de identidad, su experiencia sagrada. Es un libro que contiene la alianza, pero tiene otra cosa, es un libro de pacto. ¿De pacto entre quiénes? La Biblia
es un pacto constante entre grupos sacerdotales que quieren manejar ellos y decidir ellos lo que es la religión, sacerdotes, y grupos más laicos que quieren convertir la religión en experiencia del pueblo, en la línea del Deuteronomio. Y a lo largo de la Biblia no ha triunfado ni un grupo ni otro. Y lo más importante, yo diría lo milagroso de la Biblia, es que ha sido un libro de pactos constantes en que unos y otros han tenido que cederse el poder unos a otros para que el conjunto esté representado. Y ahí tenéis en el Pentateuco el Deuteronomio por un lado y el Levítico por otro, que dicen cosas muy distintas, pero se pueden coordinar y se dan como un libro bueno, etc. Tenéis en la Biblia recogidos testimonios de profetas que son durísimos contra el templo, que son durísimos contra tradiciones sacrales, y al lado tradiciones sacrales. O sea que tenemos una multiplicidad de elementos. No hay una única Biblia, sino una biblioteca llena de libros en los cuales hay diversas perspectivas que se pueden coordinar, etc. Y voy a ir acabando, me quedan estos 7 minutos antes de acabar esta primera parte. La Biblia es, por un lado, un libro de ley y de historia. Algunos acentúan la ley. Por tanto, si tú quieres saber lo que es la Biblia, léete las normas jurídicas y cúmplelas. Pero claro, eso es dificilísimo. ¿Quién puede cumplir hoy las normas del Levítico? Algunas. Sobre animales, aunque hay judíos que las cumplen. ¿Quién puede cumplir las normas del Levítico sobre matrimonios, sobre patriarcalismo, el poder del hombre sobre la mujer, sobre homosexualidad sagrada? Entonces todo eso queda como una historia pasada. Y está bien que esté ahí para recordar de dónde venimos y lo que somos. ¿Y para qué recordar en la Biblia la historia de los reyes de Israel con todos los problemas que hay detrás? Bueno, porque es bonito recordar de dónde venimos y lo que somos. Formamos parte de ese grupo humano. Y al mismo tiempo se le han recogido en la Biblia los textos proféticos utópicos que siguen marcando la identidad de un pueblo que sigue siendo utópico. Un pueblo que quiere estar abierto a todos los pueblos. Vendrán todos a Jerusalén y pactaremos todos en Jerusalén. ¿Quién se cree eso? Todavía no se ha logrado cumplir eso. Isaías 2. O el pacto de equilibrio ecológico, hombres y animales, está ahí. Pero eso no se cumple absolutamente nada. Ni dentro de un tipo de judaísmo, ni dentro de un tipo de cristianismo. Está la dieta vegetariana. Una cosa para recordar estos días en que la OMS ha dicho que los yanquis comen mucha carne, y quizá algunos españoles, y que somos ingratos con los animales y así, pues en los documentos más importantes de la Biblia, desde Génesis 2:3 hasta Isaías, se pone un ideal vegetariano, cuando no sea necesario matar ningún viviente, sino que se viva solo de las plantas, un poco como el Tao en China. A las plantas les sobra, porque a la manzana le sobran, al manzano le sobran manzanas. Todos los días paseo con mi perro por un manzano, que no es de nadie, están todas las manzanas caídas. Hubiera sido bonito para el manzano que alguien las hubiera recogido, que ahora pode el árbol, pero está salvaje, y se le hace un favor al manzano recogiendo manzanas y demás. A la hierba es muy bonito que se le corte, si no, pues la hierba se pudre y demás, lo que sobra, y vivir por tanto de los frutos del campo. Pero claro, eso no se puede cumplir, o por ahora no se cumple. Y después, una vez dicho todo esto, en la Biblia entraron al final del Antiguo Testamento los sabios. Todas estas cosas históricas y jurídicas son muy importantes. Pero de manera un poco vergonzante, terminaron poniendo en la Biblia del Antiguo Testamento, junto a la ley y a los profetas, los llamados ketubim, escritos, que entre los católicos solemos llamar sapienciales, que son libros de sabiduría. Una sabiduría, pues no científica y organizada como la de Grecia, que terminó elaborando los libros de Aristóteles y de Platón, pero una sabiduría tan profunda, y en algunos sentidos más profunda, porque el libro de Job
Es tan profundo como el más profundo de los libros de Platón. Pero ¿qué habla? ¿De qué habla? Del sentido de la vida, del sufrimiento de la vida, de la injusticia de la vida. O quizá no hay en toda la literatura griega un libro que pueda compararse al Cogéleta, al Eclesiastés, donde se ofrece una meditación sobre las miserias del mundo. Y se terminan haciendo unas preguntas a las que nadie nunca ha respondido. Unas preguntas como aquellas: ¿somos objeto de amor o de odio? Nadie ha demostrado que venimos de alguien que nos ama. Miradas las cosas teóricamente, todo lo que somos, nuestra creación, podía ser objeto de un ser superior que está jugando con nosotros. Preguntas que están en la calle, siempre se han hecho, están en Egipto, están en Mesopotamia. Preguntas muy cercanas a la tragedia griega están ahí. Y eso se conserva en la Biblia también. Piensa en eso. Porque Dios es un don y no se puede demostrar. Y después han añadido en la Biblia una serie de libros muy interesantes que sirven para interpretar todo el resto. Son libros de oración o libros de amor. Libros de oración, los salmos, donde no tenemos oraciones piadosas, Tenemos evidentemente oraciones muy piadosas, pero tenemos junto a las oraciones piadosas oraciones de rabia, oraciones de ¿qué? De protesta, oraciones de juicio, la expresión de este mundo interior que se puede poner ante Dios. Y voy a terminar con una nota. Quizá el judío más sabio de este último siglo XX ha sido Rosenzweig. Rosenzweig. Escribió La estrella de la redención. Murió de esclerosis múltiple después de años en que apenas podía comunicarse nada más que dictando algo a otros. Este dice que el libro más importante de la Biblia, el único fundamental, es el Cantar de los Cantares, que es el libro donde se puede resumir todo el camino anterior. Y todo el camino anterior existe y hay Dios porque la gente se sigue queriendo. Y porque hay una especie de locura que le da a los jóvenes de enamorarse y de buscarse unos a otros. Después, no habla del matrimonio, es curiosísimo, no da ni una ley del matrimonio, eso es para otros. El Cantar de los Cantares supone que un chico y una chica se encuentran y disfrutan dentro de ese, como diríamos, de ese cortejo de pasión, de búsqueda, de olvido, de nueva búsqueda, etc. Y ahí está Dios. Y junto a eso, esto dice Rosenzweig, junto a eso, su otro amigo judío Martin Buber y Levinas, he hecho más Antiguo Testamento, después hablaré un poco más del Nuevo, terminan diciendo que lo más importante de la Biblia, con diferencia, no es esto del Cantar de los Cantares, sino que son las leyes de los marginados. Todo lo demás se puede cortar, todo. Pero hay 3 leyes que se repiten una y otra vez, que no se pueden convertir en ley de Estado, pero que sin ellas se destruye la vida humana, que son: privilegiado de Dios es la viuda, que no tiene nadie que le defienda. Y por encima de todas las leyes es que las mujeres puedan vivir. Especialmente las viudas, que no tenían entonces un hombre que les defendiera. Segundo, privilegiados de Dios son los huérfanos, aquellos que no tienen posibilidades de educación ni de futuro en la vida. Y tercero, un tema absolutamente actual, privilegiados de Dios son, junto a huérfanos y viudas, ¿quiénes? Los extranjeros, los exilados, los que van y vienen, los que no tienen ninguna ley civil que les ampare, ni una ley religiosa que les ampare. En el fondo de la Biblia ha podido quedar esa norma y todo lo demás está para proteger esta norma. Y el centro de la Biblia es la ley de: protegerás, harás justicia, alimentarás, dejarás los sobrantes del campo, invitarás a tu fiesta, acogerás en tu casa huérfanos, viudas y extranjeros. Por encima de la ley está esta supraley de los marginados. Esto a un lado, Martin Buber, y al otro lado el Cantar de los Cantares. ¿Y cómo se dan ambas cosas? Porque si no hubiera Cantar de los Cantares, esto de proteger a los marginados también sería un poco soso, ¿verdad? Un poco difícil. Y tienen que unirse ambas cosas. Bueno, he terminado. Dentro de 5 minutos, si os parece, seguimos. Doy otra pequeña charla de
40 minutos, si me soportáis, si no, pues os vais. Nos vemos en la segunda parte de esta hermenéutica ya más concreta, dentro de exactamente 5 minutos, ¿verdad?